¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar de salud mental en el trabajo, que como todos los miércoles a las 3 de la tarde estamos transmitiendo a través de el Facebook Live de Index Juárez. Bienvenidos amigos, amigas. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante y relevante, que es el trabajo digno y la salud mental en el contexto de la gestión psicosocial en el trabajo. Y para esto nos acompaña un invitado de honor, el doctor Paolo Pagliai. Paolo es italiano, radica acá en México hace más de 25 años. Y bueno, entre otras cosas, Paolo fundó la carrera de Derechos Humanos y Construcción de la Paz, perdón, Gestión de la Paz en la Universidad Claustro Sor Juan, acá en la Ciudad de México. Tiene un doctorado en Pedagogía por la UNAM, una maestría en Glotodidáctica en la Universidad de Venecia, perdón. Eh, Estudió Pedagogía en la Universidad de Florencia y ha sido director general de Humanidades en la Universidad del Claustro de Sor Juana, director académico, profesor del núcleo docente en la maestría en gestión de la convivencia en la escuela, en la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente profesor del Colegio de Derechos Humanos y rector de la Alta Escuela para la Construcción de la Paz, responsable en México de Libera Universidad y miembro activo de ALAS, Alternativa Social América Latina. Además, ha participado activamente en diálogos de paz en Haití y ha sido miembro del Consejo Pro Paz. También autor de libros, artículos y obras teatrales. Pues un breve resumen de de la trayectoria del doctor Paolo Pagliai, que hoy tenemos el honor que nos acompañe en este webinar en el que estaremos hablando sobre trabajo digno y salud mental. Jorge Mérida, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos los integrantes de la membresía de Index Juárez. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Naturalmente agradecemos a la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, ¿no? por este canal de comunicación con su membresía. Y pues bueno, también agradecerle a Paolo nuevamente su participación. Es un gusto, ¿no? Y un honor que estés con nosotros. Pues iniciemos, Humberto. ¿Qué te parece? Claro que sí. Para iniciar, Jorge, eh, creo que valdría la pena que eh, demos como un contexto de lo que sigue ocurriendo en nuestro país, de esta pandemia. Y bueno, pues platícanos un poco, Jorge, sobre este tema, por favor. Claro que sí, ya esta pandemia naturalmente está generando una presión extraordinaria sobre todo todas las actividades, ¿no? Y en todo el mundo, todas las actividades y naturalmente las laborales. Es primariamente un problema humanitario, y naturalmente después o añadido al problema humanitario está el tema laboral, la afectación a los puestos de trabajo. Se han perdido pues más de 1 millón, al menos en el país, más de 1 millón de puestos de trabajo, y justamente el sector más afectado es el sector informal. Asimismo, Humberto, Paolo, vemos que el número de víctimas mortales de esta pandemia ha incrementándose. Respecto a números totales, estamos entre el cuarto y el quinto lugar a nivel mundial, y todavía continuamos con los estragos de esta pandemia.
Desde el punto de vista de salud mental, la pandemia ha generado en la sociedad circunstancias naturalmente muy estresantes. La primera de ellas tiene que ver con el distanciamiento físico que genera aislamiento, una baja posibilidad de conectar con los demás, de socializar, y esto es una circunstancia estresante para todos. En segundo momento, las personas que desafortunadamente adquieren la enfermedad se encuentran también sobre un estresor acerca de la incertidumbre que pudiera generar esta condición. Las personas que desafortunadamente han perdido gente cercana o conocidos a causa de la enfermedad y que no han podido incluso estar acompañando a estas personas o a los familiares de estas personas, pues genera también una dificultad. En sí, Humberto y Paolo, el tema de la salud mental en el trabajo se ha afectado naturalmente. El regreso a las actividades cotidianas está generando reacciones de todo tipo, ¿no? Y una de ellas es precisamente el miedo o el temor en cuanto a la exposición a la probabilidad de contagiarse, ¿no? Se ha observado que entre el 25 y el 13% de las personas experimentan pues un estado de ánimo ansioso, con miedo, y algunos también manifiestan tener tristeza y desánimo. También se ha observado que según la encuesta, la ENCOVID-19, que está generada por la Universidad Iberoamericana a través de su instituto EQUIDE, muestra que al menos el 31.4% de los individuos de 18 años o más presentan síntomas severos de ansiedad, y que desafortunadamente el 65% de los hogares han visto, ¿no?, reducidos sus ingresos. Incluso uno de cada 3 hogares reporta una reducción de hasta 50% o más de sus ingresos. Las personas, además de estar en estas situaciones estresantes, también están generando o también están experimentando carencia. Hay prácticamente inseguridad alimentaria en los hogares, ¿no? Prácticamente las estimaciones de esta encuesta sugieren que las afectaciones en el empleo, en los ingresos y la seguridad alimentaria podría llevar a la pobreza al 76% de la población, ¿no? Entonces, es un panorama desafiante, ¿ok? Y que naturalmente esto ya se añade a un panorama que pues que ya se estaba viviendo, al menos en nuestro país. Había ya un panorama sociolaboral. Humberto, ¿qué había ya de este panorama sociolaboral? Pues, como vemos aquí, Jorge, México es un país vasto y generoso en horas trabajadas al año, ¿sí? De acuerdo con la OCDE, en México trabajamos 2.257 horas al año. Y de acuerdo con este estudio, el 27% de la población encuestada y que se encuentra laborando actualmente, pues labora más de 48 horas semanales, Jorge, Paolo. También sabemos que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres que oscila entre el 11 y el 30%. Y en el caso de las mujeres, ellas realizan hasta 28 horas más de trabajo doméstico a la semana, ¿sí? Lo cual las pone en una gran desventaja respecto a nosotros, los hombres. También en zonas urbanas, así como la Ciudad de México o Ciudad Juárez, Jorge, Paolo, la gente pasa mucho tiempo en el tráfico. Se estima que para llegar de su casa al trabajo transcurren hasta 58 minutos y de regreso del trabajo a la casa hasta 63 minutos. Y eso
en un día normal de tráfico. Sin embargo, un día anormal se puede hacer mucho más tiempo, hasta 2 horas de ida y 2 de regreso. También vemos que los mexicanos dedicamos alrededor de 12.7 horas de ocio y autocuidado al día. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que idealmente dormimos 8 horas, entre 7 y 8 horas. Dedicamos 30 minutos a cada alimento, desayuno, comida y cena, y el resto del tiempo a socializar con nuestra familia y nuestros amigos. Y bueno, pues en este contexto sociolaboral, Jorge, también es importante considerar que dentro de los países de la OCDE, pues México es uno de los países que tiene uno de los últimos lugares a nivel de productividad, siendo el promedio de estos países $48 la hora por hora trabajada. En México apenas alcanzamos los casi $19, Jorge, amigos. Y bueno, en este contexto, ¿sí? Pues vemos que uno de cada 4 adultos mexicanos padecemos algún trastorno mental. Los más comunes, ansiedad, uso de sustancias y depresión. De este 25% de la población de mexicanos, solo 1 de cada 5, es decir, el 20%, recibirá algún tratamiento, ya sea farmacológico o psicológico. Y nos vamos a tardar entre 4 y 20 años para buscar alguno de estos tratamientos, lo cual pues resulta muy grave, dado que los trastornos mentales van a provocar o a desencadenar otro tipo de trastornos como los metabólicos o los cardiovasculares. Sabemos que las personas con algún trastorno mental tienen una probabilidad de hasta un 60% de desarrollar este tipo de trastornos cuando no se atienden a tiempo. Y bueno, un dato adicional aquí, Jorge, Paolo, es que en ciudades, pues, como la Ciudad de México o Ciudad Juárez, pues tenemos aproximadamente 3.6 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, lo cual implica que la oferta de atención de salud mental es bastante reducida. Jorge, quisieras agregar algo y comentarnos esta tabla, por favor, ¿a qué se refieren los dailies? Claro, los dailies son un indicador de la carga que los fenómenos relacionados con la salud mental generan sobre la sociedad. Es un indicador que hace referencia a los días vividos con discapacidad más los días vividos por una muerte temprana. Si nos enfocamos a la población mexicana entre 15 y 49 años, las enfermedades mentales y los fenómenos relacionados con la misma son la principal causa de días vividos con discapacidad y días no vividos por una muerte temprana. Entre las mujeres es el primer lugar y en séptimo lugar podemos encontrar suicidio y violencia. Entre los hombres, el primer lugar es el suicidio y la violencia, en segundo lugar, accidentes en el camino, en quinto lugar, los trastornos mentales, en séptimo lugar, consumo de sustancias. Entonces, esta población, la población mexicana entre 15 y 49 años, requiere acciones de promoción de la salud y en especial la salud mental. Son las principales necesidades que tiene la población mexicana entre 15 y 49 años. Entonces, en este contexto es importante, ¿no? Considerar qué es lo que se está haciendo dentro de las empresas, dado que en las empresas es un excelente entorno para hacer promoción de la salud. Además, se sabe que a nivel mundial, en el centro de trabajo hay de 5 personas, de 5 trabajadores, existe una persona que es portador de un trastorno mental.
Es decir, el 20% de la población trabajadora está presentando un trastorno mental. Es una proporción muy alta, ¿no? El 20%. Y desafortunadamente la mayoría de ellos o no lo saben o no lo reportan por miedo a ser discriminados, por miedo a ser despedidos, o no lo reportan por miedo a no ser contratados. Asimismo, datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, en una de sus ediciones, se observó que la población trabajadora, en especial el perfil de obreros calificados y obreros no calificados, eran los perfiles en donde se encontró mayor prevalencia de trastorno por uso de alcohol y de drogas. Esto es importante, dado que en el sector industrial, el sector manufacturero, pues naturalmente es justamente el perfil en donde más, que más existe, el perfil de los obreros calificados y no calificados. Sin embargo, se ha comprobado que en materia de promoción de la salud en el trabajo, se ha calculado que el retorno de inversión pues prácticamente es de $4 con respecto a $1 de inversión. Es decir, por cada dólar que se invierte en promoción de la salud y en las actividades relacionadas con esta, hay un retorno de inversión de $4. Por otro lado, México ocupa el segundo lugar en la lista de países con mayor nivel de estigma en cuanto a enfermedades mentales, solo por detrás de Ucrania. Todo esto nos hace pensar que naturalmente es urgente cambiar la visión que se tiene sobre estos padecimientos. Además del problema per se, que ya es el trastorno mental, se añade este tema de la discriminación y la estigmatización. Es por eso que es muy importante abordar este fenómeno desde otro aspecto que probablemente, ¿no?, es importante empezar a verlo desde el abordaje desde los derechos humanos. Humberto, ¿algo más que quieras comentar? No, pues yo quisiera pedirle a Paolo Pagliai que nos comparta su punto de vista sobre este tema y comience a platicarnos sus ideas al respecto. Paolo, por favor, adelante. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todas y a todos los que nos están escuchando en este momento. Miren, cuando vemos los números que nos han presentado, comprendemos inmediatamente que el trabajo es una parte esencial de la vida de una persona. Es una parte esencial porque, entre muchas cosas, ocupa la mayor parte del tiempo de la persona humana. Cuando hablamos entonces de trabajo digno, hablamos justamente de la característica más importante de una vida digna. De una vida digna. Y la dignidad, miren, la dignidad es un concepto que todo mundo usa, que probablemente cada uno y cada una de ustedes pronuncia, una palabra que se usa bastante frecuentemente. Y sin embargo, si yo preguntara qué es la dignidad, quizás muchos no sabrían exactamente qué contestar, porque a veces las cosas se dicen, pero no se sabe exactamente lo que estamos diciendo. La dignidad es un concepto antiguo como el ser humano, y sin embargo se ha institucionalizado en el siglo XX a raíz de las terribles experiencias provocadas por las dos grandes guerras mundiales. Quizás la parte más evidente de esas experiencias la podemos resumir con el nombre de Auschwitz. Más allá de los hornos, más allá de la muerte por gas en los campos de exterminio, lo que llama mucho la atención
es la vulneración científica de la dignidad de la persona. Y no es un caso, lo subrayo, que la dignidad de la persona se vulneraba esencialmente con el trabajo, con el trabajo. Por eso a veces se habla también de campos de trabajo, ¿no? Por donde el trabajo evidentemente no es un trabajo digno. Con base en este modelo de falta de dignidad, las naciones, los pueblos construyeron un acuerdo, un consenso alrededor del concepto de dignidad. El concepto de dignidad es un concepto que nos pertenece no como ciudadanos, no es parte de nuestros derechos políticos, de nuestros derechos civiles. La dignidad es parte esencial, constituyente de nuestros derechos humanos. Me gustaría casi decir que la dignidad son nuestros derechos humanos plenamente respetados. Entonces, ustedes me entenderán que si nosotros comprendemos este aspecto de la cuestión, comprendemos también que cada uno de nosotros, cada una de ustedes, cada uno de ustedes, tiene derechos porque es una persona y no porque se los merece, porque tiene una dignidad y la dignidad la tiene porque porque existe. Cada una de las personas que trabaja en nuestras empresas, a todos los niveles, directivos, hasta el último de los obreros, tiene esa dignidad intacta. Una dignidad que las naciones del mundo consideran inviolable, sagrada, por el simple hecho que somos personas humanas. Y vamos, esa dignidad se acompaña siempre con un concepto que a veces malinterpretamos, que es el concepto de seguridad. El concepto de seguridad. No hay dignidad sin seguridad, y ni verdadera seguridad sin un reconocimiento pleno de la dignidad del otro. Y yo agregaría también de nuestra propia dignidad, que a veces por miles de razones olvidamos. ¿Qué es la seguridad? Ustedes se podrán imaginar, me imagino que en este momento lo están haciendo, la seguridad física, ¿no? Que las máquinas tengan todas las normas de seguridad, que el lugar de trabajo esté bien pensado para que nadie se haga daño, nadie se lastime. Ahora que regresaremos, evidentemente, ¿no? A la así dicha normalidad, un lugar de trabajo seguro donde las personas no se enfermen, no se contagien y no contagien a los demás. Y sin embargo, la seguridad es mucho más que esto. Es decir, que la seguridad tiene que ver con algo más que el cuerpo. El cuerpo, evidentemente, es una parte esencial de la seguridad, pero la seguridad rebasa los límites físicos de la persona humana y entra en el campo mucho más variado y complejo que nosotros podemos resumir con el concepto de seguridad mental. Esta seguridad mental de los antiguos la confundirían, la integrarían con un concepto mucho más amplio, que es la seguridad espiritual de la persona humana. Piensen solamente que los antiguos griegos tenían una sola palabra para indicar la mente y el alma. La mente y el alma coincidían en una palabra maravillosa que era psique, de donde viene nuestra psique, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la psique, es decir, de la salud mental, ¿de qué estamos hablando? Otra vez habrá unos que en este momento están pensando en las enfermedades mentales, esas eclatantes, la esquizofrenia, qué sé yo, ¿sí? Los psicóticos. En la realidad, la salud mental es algo un poquito más amplio y, se me permiten, un poquito más complejo.
tiene que ver con lo que vimos además en la presentación que nos hicieron el favor de hacernos Jorge y Humberto. La salud mental tiene que ver con los miedos de cada uno de nosotros, con nuestra relación compleja y muy personal con el dolor, con nuestros sentimientos, todos los sentimientos, con nuestras relaciones personales, con las interacciones, con nuestras motivaciones y con nuestra relación compleja con el tiempo existencial, que es el único tiempo que verdaderamente nos importa como seres humanos. Es decir, la salud mental tiene que ver con una serie de elementos que pueden generar en cualquier momento lo que nosotros llamamos generalmente conflictos. Entonces, vamos, justo para atender esos conflictos, que pueden ser conflictos interiores de la persona humana, pero pueden ser también conflictos entre personas, justo para atender esa parte compleja de la seguridad y de la dignidad humana, nosotros hablamos de trabajo digno. El trabajo digno es un trabajo que se preocupa esencialmente de las personas que trabajan. No uso la palabra un poco ideologizada de los trabajadores, las trabajadoras, sino las personas que trabajan a todos los niveles, desde los niveles directivos, a los gerenciales, a los medianos, hasta la última llanta del carro. Todas las personas que trabajan en cualquier sector y con cualquier función tienen esa dignidad como personas, y entonces a todas hay que garantizarle un trabajo digno. Claro que el trabajo digno, para garantizarlo, tú tienes que intuirlo, tú tienes que saber qué es, tú tienes que saber con cuáles ladrillos del Lego, todos hemos jugado en algún momento cuando éramos chicos o con nuestros hijos con el Lego, sabemos que los ladrillos son de varios colores, sabemos que son todos iguales, sabemos que se pueden armar de miles de formas y con los mismos ladrillos yo puedo construir una casa, un avión, un muro, un árbol. ¿Cómo y cuándo utilizar esos ladrillos? Yo tengo que saberlo a través de dos ejercicios fundamentales. A cualquier nivel yo me encuentre en la estructura de la empresa, yo tengo que aprender a escuchar. Aprender a escuchar no significa solamente ponerme ahí con los oídos, ¿sí? A escuchar lo que dice la gente. Es parte de la escucha. Y si tú no logras escuchar de esa forma, te tienes que preocupar, antes que nada, por ti mismo. Porque si uno no es capaz de escuchar a los demás, evidentemente tiene un problema social. Y también un problema de responsabilidad social. Pero en la realidad se escucha también a través de los demás sentidos. Y hasta a través de lo que llamamos coloquialmente el sexto sentido. Se perciben las cosas. Y para percibir las cosas de manera libre de condicionamientos, evidentemente hay que predisponerse a esta escucha. Miren que esta escucha no es un elemento moralista. Aquí ahora alguien viene a hacernos el cuento con la moraleja. No, no. La escucha es lo que te permite profesionalmente intervenir de manera eficaz y efectiva en una determinada situación. En la medida que tú eres capaz de escuchar, tendrás éxito en tu intervención. Pero si tú eres sordo, en todos los sentidos, frente a la realidad terminará rebasándote. Para que nosotros podamos verdaderamente escuchar a los demás, hay que hacer un esfuerzo enorme, que es el de sentir lo que los demás sienten junto con ellos. Eso puede pasar con tu colega que está en la oficina de al lado. Puede pasar con tu
colega que está en el consejo de administración junto contigo y que levanta la mano y vota porque tiene el poder de votar y decidir. Pero tiene que pasar también con toda la gente que trabaja bajo tu responsabilidad, hasta el último de ellos. Tienes que tener esa capacidad de sentir lo que cada uno de ellos, lo que cada uno de ellas siente. Y no tienes solo que sentirlo, tienes que hacerlo junto con ellos. No es la misma cosa de meterse, de ponerse en los zapatos del otro. Que ponerse en los zapatos del otro a veces es una actividad artificial, ¿sí? Que quizás hasta no es tan posible. Pero sí hay que tratar de sentir lo que el otro siente junto con él. Tenemos ejemplos así en la historia de las empresas, ¿saben? No es ciencia ficción, no es que no existen las empresas que lo han hecho y lo hacen todos los días. Yo recuerdo siempre un ejemplo extraordinario de una empresa italiana que ha sido importante también en México, entonces muchos de ustedes la habrán escuchado, es su nombre, Olivetti. Bueno, Olivetti, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio a la tarea de crear un medio ambiente, un ambiente laboral para su gente ideal para atender la seguridad de cada uno. La seguridad en el sentido físico y mental. Por esa razón, Olivetti, Adriano Olivetti, el patrón de esa gran empresa que llegó a ser muy importante también en México, se acordarán, Apizaco, todo el estado de Tlaxcala, vivía prácticamente del inducto de Olivetti. Adriano Olivetti creó hasta la ciudad de la gente que trabajaba en Olivetti. Construyó casas, departamentos, les dio escuelas, les dio hasta la parroquia, los deportivos, las calles, los clubes. Uno podrá preguntarse, ¿ma cómo un empresario tira el dinero de esa forma para atender a algo que es la vida privada de la gente que trabaja en su propia empresa? ¿Por qué lo hace? A lo mejor es un loco, o visto de una manera un poquito más positiva y poco laica, un santo. Olivetti no estaba ni loco ni santo. Olivetti era un hombre que, antes que muchos, había entendido que las personas tenían derecho a un trabajo digno y que el trabajo digno era el motor de una vida digna y que la gente que vive una vida digna no solo ve respetado un derecho sagrado que tiene por ser persona, sino que trabaja mejor, produce más y sí tiene un sentido de pertenencia que los demás trabajadores que ven todos los días violentada su seguridad física y mental, no tienen. Porque cuando tú vas a trabajar como si fueras a la guerra, por supuesto nunca vas a querer la guerra. Vas porque debes. Y no puedes hacer de otra, así como ahora la gente que sale en plena cuarentena porque si no se muere de hambre. Pero no vives en paz. Olivetti lo había entendido y no solo había garantizado la salud de sus propios trabajadores, había garantizado algo que para él era muy importante, la salud de su propia empresa. En una época donde no existían las certificaciones, ni existían las normas, y nadie te castigaba si no atendías esa parte, y nadie te premiaba si lo hacías, dándote un premio, un reconocimiento como al empresario más responsable. A nadie le importaba en absoluto que tú atendieras o no atendieras esas necesidades. Pero él lo hizo. Él lo hizo porque era una persona responsable. Y yo creo que en ese sentido es una gran lección de cómo ser empresario. Y además ser empresario, dueño de una empresa exitosa, de nivel mundial, no una empresa que sacrificó su propio éxito para el bien del otro, sino una empresa, escúchame bien, me parece un concepto brillante, extraordinario, una empresa que construyó su propio éxito con el bienestar del otro.
Ok. Y eso es verdaderamente lo que nos tiene que mover para entender qué significa construir un ambiente de trabajo digno. Sí, Jorge, disculpa porque si yo me dejo No, ir, nadie me para. Adelante. justamente pensando en esto que construyó su éxito, ¿no? La anécdota que nos comentas acerca de Olivetti. Y me quedé pensando en esto que nos mencionabas al inicio, o sea, la dignidad por ser ya se tiene, ¿no? Pero que en muchas ocasiones, ¿no? Se asume o se considera, ¿no? Que la dignidad se tiene en referencia a algo, ¿no? En referencia a algo digno, ¿no? Es decir, y mencionabas que en muchas ocasiones el trabajo era como parte de estas como condiciones que de alguna u otra forma hacían que la persona era digna. Y entonces veo aquí como, como un conflicto en, en el concepto de la dignidad. Se es porque se tiene porque se es, ya la dignidad. Se tiene la dignidad porque se es persona, ya de inicio, o se tiene la dignidad porque estamos ante condiciones dignas, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Claro, Entonces, en la realidad ese tema es muy interesante y lo aclaro en dos palabras. Digo, tan interesante y tan complejo, pero se puede dar una respuesta simple. La dignidad de una persona es inviolable y jamás se quita. Uno tiene dignidad desde el momento que nace al momento que muere y nadie, ni él mismo, puede quitar esa dignidad. El tema que nos interesa, Jorge, es el reconocimiento de esa dignidad por parte de los demás. exacto. Es decir, la persona reducida a la sombra de sí misma, la persona obligada a vivir desnuda, que tiene que robar para comer porque lo obligan, la persona violada sexualmente, espiritualmente, la persona obligada a prostituirse, la persona, bueno, pueden imaginar lo que para ustedes es lo peor que pueda pasar a una persona. Nunca, jamás pierde su propia dignidad. Nadie tiene el poder de quitársela. Entonces, Pero sí, esa dignidad puede ser no reconocida. exacto. Perdón. Entonces, allí es donde entran estos elementos de cómo se construye un trabajo digno, ¿no? O sea, cuáles son los elementos o componentes en los que se va construyendo un trabajo digno, que entonces digamos que una propuesta de definición como muy sencilla sería pues aquel trabajo que en todos sus elementos y componentes reconocen la dignidad humana. Y esto es importante, ¿no? Mencionarlo, o sea, no es que nos quiten la dignidad, más bien se puede o no reconocerla, y eso es por lo que pueden optar los que están construyendo una organización, una empresa, o los que están dentro de un centro de trabajo. Pueden optar por reconocer o no la dignidad, ¿no? Y naturalmente nos decías, ¿no? Que el reconocerla no solamente va en sintonía con el respeto a lo que es la persona, sino que además también incrementa la productividad, incrementa el sentido de pertenencia, incrementa la colaboración y en la anécdota que tú nos mencionaste, incluso hasta el éxito, por así decirlo, financiero, comercial, ¿no? Y de prestigio en una Claro. organización. Jorge, en ese sentido, Paolo, entiendo que las organizaciones internacionales como la OIT, lo que hacen, o gran parte de su trabajo, es promover el reconocimiento de ese trabajo digno. Y ahora la normatividad mexicana, como la norma 035, también lo que está haciendo es promover ese trabajo digno, que se den las condiciones para el reconocimiento, ¿sí? De esa dignidad a través de
ciertas características, ciertos elementos en la organización, en el contenido, en las condiciones de trabajo. Eso finalmente es lo que están promoviendo estas regulaciones, esta normatividad, que se reconozca, que se respete, ¿sí? el trabajo digno, la dignidad de las personas. Paolo. Perdón, Humberto, y además de esto, yo quisiera que profundizáramos, Paolo, acerca de esto que mencionaste y cómo conceptualizaste el tema de salud mental. Y que el tema de salud mental no hace referencia exclusivamente a las patologías o a los trastornos. Sí, te perdí un momento, no te escucho, Jorge. ¿Ustedes me escuchan? Yo sí te escucho, Paolo. Adelante. Perfecto, Sí, yo perfecto, también sí, perdí a Jorge un momento. pero yo entendí la pregunta de Jorge y la conceptualización de la salud mental es muy importante. Mire, yo hablé mucho antes de bienestar, ¿no? De bienestar. Hay un bienestar físico y hay un bienestar mental. La salud mental es lo que corresponde a la salud física. La salud física no es solamente la ausencia de enfermedades, ¿no? Es la presencia de muchas cosas. De muchas cosas. Y también así la salud mental. La salud mental no es solamente la ausencia de enfermedades mentales, de trastornos, sino es la presencia de muchas cosas que enriquecen la mente de la persona, el espíritu de la persona, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Lo que nos retroalimenta existencialmente. El trabajo no puede ser un lugar donde uno vive mal. El trabajo es un lugar donde uno, fuertemente motivado, de hecho una parte de las normas 035 tiene que ver con la motivación de la persona que trabaja, logra vivir un momento importante de su propia vida, ¿no? Cuando uno trabaja y está contento, satisfecho, y regresa a su casa con el orgullo de haber hecho algo necesario, algo útil, algo bueno para su familia y para toda la colectividad, incluyendo su propia empresa, en ese momento nosotros vemos un trabajo digno también bajo el punto de vista, bajo la perspectiva de la salud mental. Nuestra tarea cotidiana, permanente, que no puede finir de ninguna manera, no es que empezamos hoy y terminamos mañana, es algo que hay que hacerlo a lo largo del tiempo, es justamente construir las condiciones para que este trabajo siempre sea digno. Piensen ustedes a un ejemplo de trabajo indigno, un ejemplo, como todos los ejemplos, debe ser un ejemplo extremo, radical, porque la esclavitud es indigna. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento del trabajo. Y por supuesto no hay un reconocimiento del trabajo porque no hay un sueldo. Ahora ustedes entienden, cuando hay la discriminante del sueldo, significa que en la línea que nosotros llamamos sueldo se mueve la dignidad del trabajo. No solo debe de haber un sueldo, pero debe ser un sueldo digno. Pero no es solamente eso. Están las normas de seguridad física, mental y social que hacen de un trabajo verdaderamente digno, que responde a la dignidad de la persona. El horario, por ejemplo, que ha sido mencionado perfectamente con mucho tino por Humberto en la presentación anterior. El horario, por algo la OIT tiene una propuesta universal de horario de trabajo. Cuando no había esa propuesta universal, la gente podía trabajar 12, 14 horas diario. Bueno, en México hoy en día, en el siglo XXI, sigue habiendo gente que trabaja 14 horas diario y que recibe a cambio un sueldo para 8 horas. Es decir, para una jornada laboral,
legal, pero la gente trabaja casi el doble. Bueno, en este caso no podemos hablar de trabajo digno. Y por supuesto, esa indignidad del trabajo influye directamente en la salud mental, porque la persona está insatisfecha, porque tiene sus miedos, el miedo de perder lo que tiene, pero al mismo tiempo lo que tiene no lo satisface. Y es exactamente como esas personas que conviven con alguien que las viola todos los días, pero tienen miedo a dejarlo. El miedo al dolor del trabajo y por supuesto todos los sentimientos encontrados en ese trabajo, porque hay falta de satisfacción, hay sentido de la injusticia, sentido de la explotación. Bueno, todo eso atiende a la idea de dignidad del trabajo. Y por supuesto tiene que ver con nuestro nivel de responsabilidad. A mí no me gusta, lo digo sinceramente, esa definición de responsabilidad social que está tan en boga entre las empresas, la responsabilidad social. No, la responsabilidad es hacia la persona humana. Y la persona humana en cada una de las empresas tiene nombre y apellido, una historia, una familia, ¿sí? Sus dolores, sus traumas. Eso hay que atenderlo. Y en la medida que una empresa es capaz de escuchar y de atender a las personas que trabajan, sí es una empresa responsable, sí es una empresa que construye trabajo digno, sí es una empresa que respeta los derechos humanos. Esos famosos derechos humanos que a veces nos cuesta tanto comprender que son verdaderamente. Eso. Las normas 035, ya que se trajeron a colación, son justo esas herramientas, esos instrumentos que les permiten a ustedes checar, corroborar permanentemente qué nivel de construcción de trabajo digno tienen en su propia empresa. Son esas herramientas que te permiten un autoestudio permanente, de manera que tú puedas corregir sobre la marcha. Las condiciones cambian, cambian las personas, cambian las necesidades, cambian las situaciones. Jamás terminamos de trabajar en seguridad. Jamás terminamos de construir esa cosita del ego que llamamos trabajo digno. Bueno, a mí me gustaría también intercambiar ideas con ustedes. No sé si ustedes pueden mandar por la chat del Facebook sus observaciones para que podamos verdaderamente retroalimentar todas las dudas que yo entiendo pueden surgir frente a este argumento que de alguna manera viene destabilizando un poco la certeza de la gente, ¿no? Que basa su propia idea de éxito en la eficiencia, en la productividad, ¿sí? En la limpieza, en el orden, en la disciplina y en la precisión, en el principio de calidad, todas cosas maravillosas que pero si no van acompañadas a un principio sagrado y alto de trabajo digno, pierden todo significado. Claro, Paolo, en el chat de Facebook, George Farah nos comparte un comentario. Él dice, el trabajo digno crea una mejor calidad de vida, además de pertenencia. Eso nos comparte George. Claro, claro. Acuérdense que voy a decir algo muy trivial, pero real. Trabajo digno, con sueldos dignos, con tiempo libre digno, garantiza un círculo virtuoso de la economía. Quien gana, gasta, quien tiene tiempo, lo invierte. Es decir, en la realidad, construir condiciones de trabajo digno no atiende solamente la salud física y mental de los que trabajan, sino atiende la salud de una entera comunidad, la salud de un entero sistema social y económico. Fíjate, Que Pablo, sale que beneficiado. en el Sí, chat Sil Carreño nos hace una pregunta que tiene que ver con lo que estás diciendo. sí. Ella dice, en el contexto empresarial en el que se centra la importancia y éxito en las ganancias económicas, ¿cuáles serían los puntos importantes
que pudieran ayudar a sensibilizar a los empresarios para valorar y dar más importancia a la dignidad de las personas, el trabajo digno y la misma empresa? Primero, antes que nada, no perder la confianza en la persona humana. Y entonces apelar desde el principio a la humanidad de los empresarios, que no son menos humanos que todos los demás. Y me atrevería a decir, tampoco son más deshumanos que los demás. Entonces, apelar al sentido de responsabilidad de la persona humana que tiene el rol del empresario. Hay muchos empresarios sensibles a esto, hay muchos empresarios que descubren que preocuparse para los demás es importante y que no cuesta verdaderamente dinero. Es decir, no se trata de sacrificar tu propio bienestar para el bienestar del otro, porque el bienestar del otro cíclicamente construye tu propio bienestar. Vamos, recuerdo siempre otro ejemplo de la historia casi arqueológica industrial. Cuando las empresas de automóviles en Europa se dieron cuenta que tenían que pagar bien a sus propios obreros, porque sus propios obreros en el momento que tenían un sueldo bueno, lo invertirían en comprar un coche. Y de alguna manera eso era un círculo virtuoso, ¿no? Las empresas gastaban mucho en sueldos, mucho, pero eso le provocaba un beneficio indirecto, que era la venta de coches a sus mismos trabajadores, que además terminaban comprando, me parece lógico, justo el coche que ellos construían, porque sabían que era su coche. Esto, lejos de ser la motivación para atender el bienestar de los demás, es pero una metáfora extraordinaria de qué significa cuando yo digo que el bienestar de los demás se convierte en nuestro propio bienestar. A veces sí, hay empresarios que escuchan solamente las razones económicas y entonces hay que enseñarle que el respeto de la dignidad humana conviene. Miren que a mí me da escalofrío cuando digo esta cosa. Me parece que nadie debería de respetar la dignidad del otro porque conviene. Pero ya que eso es realidad, ya que conviene, ¿por qué no decirlo? Ese es un argumento clave para convencer hasta a los más resistentes que hay que atender ese aspecto de la salud de la persona, física y mental. Fíjate, Jorge, que Ángeles de Gibbs, presidenta del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, nos comenta: es fundamental educar estos conceptos en las organizaciones. Y pues completamente de acuerdo, Ángeles. Para esto quisiéramos invitarlos, ya para ir cerrando esta conversación, amigos, amigas de la comunidad de Ciudad Juárez y todas las demás personas que nos escuchan. Vamos a tener un conversatorio, una conversación cerrada en Zoom con el doctor Paolo Pagliai. Y bueno, pues ahí vamos a hablar de la manera en la que la construcción de la paz puede prevenir y erradicar la violencia laboral en las organizaciones. Todo esto desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, Ángeles, cordialmente invitada, tú y toda la comunidad del Consejo, para que asistan a este webinar cerrado en Zoom y comience esta educación que propones sobre todos estos conceptos vinculados a el trabajo digno, la dignidad humana, la salud mental en el trabajo, los derechos humanos en el trabajo. Y bueno, pues por supuesto, todo esto también vinculado a prevenir y erradicar la violencia laboral. Entonces, por favor, amigos, amigas, si están interesados en acompañarnos en este webinar cerrado en Zoom, en este momento estamos compartiendo en el chat de Facebook, tanto en nuestra fanpage de Advisory Network for Wellbeing, así como en el Facebook, en el fanpage de Facebook de Index Juárez.
estamos compartiendo una liga a un formulario para que nos regalen sus datos y podamos enviarles una invitación para que se unan con nosotros y con el doctor Pagliai a seguir profundizando sobre este apasionante tema. Y bueno, pues no se lo pierdan. Les enviaremos toda la información a sus cuentas de correo electrónico, ya que nos hagan favor de regalar sus datos. Norma Guerrero en Facebook nos dice, totalmente de acuerdo. Y el primer reto para el cambio de paradigma en empresas mexicanas es la sensibilización de los empresarios, pero no hay que perder la esperanza de que esto cambiará. Muchas gracias, Norma, por tu comentario esperanzador. Y bueno, pues, Paolo, ¿qué le dirías a Norma ya para ir cerrando esta sesión? Nada, que el día que perdamos la confianza en la persona humana, podríamos dejar de hacer cualquier cosa. Miren, la esperanza se basa en dos cosas. En la conciencia de que la persona humana puede hacer cosas increíbles. Y no importa si es empresario, trabajador, empleado, dirigente, no importa el rol que tiene, es una persona. Y la otra es hacer cosas. Porque en la medida que ustedes no dejan de hacer cosas para que las cosas mejoren, ustedes alimentan la esperanza. Eso es todo. Y estas webinars que estamos haciendo son justo alimentaciones, ¿sí? Alimentaciones, no alimentos, acciones para alimentar la esperanza. Eso es lo que yo diría. No dejemos de creer en los seres humanos, no dejemos de creer en las personas. Yo creo en los empresarios mexicanos, ¿sí? A pesar de todo, creo en ellos porque jamás he salido de una sala de reunión sin haber encontrado por lo menos unos cuantos que sí comprendían a fondo lo que yo estaba diciendo, que sí estaban dispuestos a jugársela para que eso pasara. Es decir, la gente no es toda igual, tampoco los empresarios. Hoy más que nunca, Paolo, hoy más que nunca, no debemos perder la esperanza. Muy bien, pues vamos llegando al final de este webinar con el doctor Paolo Pagliai. Un honor y un placer, un gusto, Paolo, tenerte de vuelta en estos webinars. Jorge, ¿alguna conclusión para ir cerrando este tema? Gracias, Humberto. Pues la verdad es que me llevo con muchos aprendizajes y estas conclusiones interesantes, ¿no? El primero de ellos es que se puede decidir si se reconoce o no la dignidad humana en el centro de trabajo. Es decir, no es que no esté la dignidad, no es que desaparezca, no es que venga ni que vaya, sino que más bien el trabajo digno implica que se reconoce esa dignidad y sobre eso pues se puede decidir. Y lo interesante, ¿no? También es importante reconocer que más allá del potencial conflicto que es natural, el hecho de conflicto, dado que estamos en una estructura social, en la existencia de conflictos, es importante reconocer que todos los participantes e integrantes de una organización son humanos y que hay que apostarle a la humanidad y hay que apostarle naturalmente pues al diálogo y al entendimiento y a la conciliación. Y por último, Humberto, que tenemos que ampliar la visión de lo que consideramos que es salud mental o qué cosas están relacionadas con la salud mental. Y que no solamente es hablar de trastornos o de patologías o de enfermedades mentales, sino que también el hablar de conflictos es importante incluirlos como un tema que está relacionado con la salud mental. Los conflictos que son prácticamente son circunstancias que nos encontramos en el día a día y que naturalmente en el trabajo existen. También es importante ampliarlos y considerarlos como algo que está en vinculación con la salud mental y que influye en la salud mental.
Y creo que, como tú bien mencionabas, la norma oficial 035 reconoce eso. Reconoce que los conflictos y que el entorno es un problema de salud mental si no se gestionan, si no se atienden. Y entonces, eso es algo muy interesante, que el marco normativo, ¿no?, está reconociendo que el conflicto, los problemas y la violencia también son situaciones que impactan, que importan en términos de salud mental. Pues Así es, muchísimas Jorge. gracias, Gracias a Paulo, ti la por... verdad es que aprendí bastante y también muchas gracias, Humberto, por llevar la conducción de este webinario que fue muy interesante y muy rico. Gracias a ti, Jorge, por las conclusiones tan esclarecedoras. Paolo, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, ya nada más para ir cerrando, los invitamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde, uso horario Ciudad Juárez, 4 de la tarde, uso horario Ciudad de México. Estaremos hablando con Jesús Garnica sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio en los factores psicosociales, en la gestión psicosocial. Uno de los temas que abordaremos, por supuesto, es la relación entre el Tratado de Libre Comercio y la norma 035, cómo al gestionar elementos de esta norma se puede también atender algunos de los capítulos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, amigos, amigas, no se lo pierdan, próximo miércoles 29 de julio, 3 de la tarde, Ciudad Juárez, 4 de la tarde, Ciudad de México. Y también estaremos impartiendo a partir del mes de septiembre un curso en línea vinculado con estrategias de gestión psicosocial para la industria maquiladora, ¿sí? Para entender cómo gestionar el impacto del tratado desde la perspectiva de la gestión psicosocial. Entonces, cualquier deseo de mayor información, por favor, contacten a Lorena Iglesias. Su correo electrónico es lorena.iglesias@indexjuarez.org. Ella puede darles toda la información sobre este curso, o si están interesados en profundizar sus conocimientos sobre la norma 035, también estaremos impartiendo junto con nuestros amigos de Index Juárez este curso en línea denominado Análisis e Implementación de la norma 035. Amigos, no se lo pierdan. El próximo 26 de agosto iniciaremos este curso en línea en colaboración con Index Juárez. Y bueno, pues no olviden visitar nuestro sitio www.adnwellbeing.com, o nos pueden encontrar también en Facebook y LinkedIn como Advisory Network for Wellbeing. Muy bien, pues con eso cerramos. Amigos, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde.